Hermano, no quiero redundar porque yo sé que hay muchos que ya conocen la doctrina de Calvino, del tulip, o como algunos la conocen, los salvos siempre salvos. Esta gente enseña que Dios destinó desde antes de la creación del mundo a quienes iban a ser salvos y a los demás los dejó en su pecado o los destinó, como decía Calvino, para el fuego eterno. Jesús dice que son más los que se pierden. Es decir, que Dios se deleitó en toda la masa del ser humano, agarrar un poquito solamente de masa, salvarlo, y a los demás deleitarse mirándolos en el fuego ardiendo que arde con fuego y azufre en el infierno. Hermano, verlos en la paila. Dios se deleitó en ver a la mayoría en la paila. Esta gente enseña eso. Claro, ellos les lanzan ahí un pincelazo de amor y de cariño y no permiten que la congregación se entere de la profundidad de esta doctrina, porque ellos saben que en su mayoría, especialmente los que están aquí en Estados Unidos, Utah, más de la mitad de los miembros de la iglesia son pentecostales, pero no conocen la doctrina. Entonces ellos enseñan es de otra manera. Ellos dicen, bueno, es que Dios te escogió a ti porque, bueno, Dios en su misericordia, tú estabas muerto de delito y Dios fue por ti y te obligó a creer, te agarró y te tiene en su mano y Dios te amó tan grande y tan grande. Y es hermoso, hermano, que ¿ves? Estoy hablando y casi lloro porque es una labia, hermano. Pero cuando un verdadero cristiano piensa en el carácter de Dios y le duelen las almas perdidas, y comienza a meditar por qué Dios no escoge a otras personas, por qué no escogió a otras personas, por qué Dios, pudiendo escoger, por qué escogió tan poquito y a la mayoría los envió al infierno, por qué Dios no le puede dar a ellos la misma oportunidad que a mí, por qué si Dios es amor, por qué si el Evangelio es una buena noticia, por qué la mayoría esta noticia es una mala noticia. Y para la mayoría Dios no es tan bueno porque Dios nunca vio de ellos, nunca fue un Dios de amor, porque, hermano, en verdad la doctrina es fatalista. Lo cierto es que ellos toman un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ellos te dicen, mira, aquí Dios dice que te escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios decidió quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Desde antes de la fundación del mundo. Pero eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Nuestro Dios no hace acepción de personas, como dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo le dice a Timoteo que Dios desea que todo hombre sea salvo. Dios le dice por medio de Ezequiel al pueblo que vivo yo, dice Jehová, no quiero que el impío se pierda, que perezca, sino que se arrepienta y se venga a mí, se vuelva de su camino. Dios no quiere que el hombre se pierda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar este versículo? Hermano, el versículo está claro. Solamente que hay personas que quieren ponerle al versículo palabras que no están allí. Allí el apóstol Pablo no está diciendo que nos escogió desde antes de la creación del mundo para que creyéramos en Cristo. No. Pablo dice que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió que todos los que están en Cristo, todos los que llegaran a Cristo, en Cristo nos escogió para ser santos y sin manchas y delante de Él. Más adelante dice, para ser adoptados hijos suyos. La pregunta no es a quién escogió Dios, sino cuándo los escogió Dios. Mire, Dios decidió eso desde antes de la fundación del mundo, que en Cristo todos los que estuviesen en Él fueran santificados sin mancha y fueran adoptados hijos de Dios. ¿Cuándo entra una persona en Cristo? Pablo dice en el versículo 13, explica en qué momento tú estás en Cristo. Y no dice, porque tú estás en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió y decidió, determinó que todos los que estén en Cristo iban a ser santificados sin mancha, iban a ser adoptados. Ahora, ¿cómo yo me hago parte de Cristo o cómo yo llego a estar en Cristo? En el versículo 13, el apóstol Pablo explica eso muy bien. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está hablando muy claro. Y comienza la carta diciendo a los fieles en Cristo. Pablo le está hablando a una iglesia cristiana. No le está hablando al mundo y le está diciendo, bueno, del mundo de ustedes, Dios escogió a algunos para que creyeran al evangelio. No, el versículo está muy claro. En Cristo. Por eso, la salvación viene de los judíos, porque Jesús viene de allí. Y él fue el escogido y por
todas partes en los evangelios vemos a Dios hablando desde los cielos, por todos lados, señales, milagros, señalando y hablando el mismo Dios desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Él es el escogido. Y todo aquel que está en Cristo se hace del pueblo escogido de Dios. Así que, hermano, no hay que ser científico para entender eso. No se deje engañar de esta gente. Siga leyendo, siga estudiando. Cuando lea ese versículo, siga leyendo para que usted vea que hay un orden. Hay un orden. Oyeron, creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo en Cristo. Y Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo que todo el que llegara en Cristo iba a ser santificado, sin mancha, y iba a ser adoptado hijo suyo. Porque eso es otra cosa. Estamos esperando ansiosamente la adopción de los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo. Dios le bendiga.